Un festival de lujo, una isla en el Caribe, modelos, yates, chefs, villas privadas. Sonaba como un sueño diseñado por el algoritmo para hacerte sentir pobre, tarde y fuera de lugar. Pero cuando los asistentes aterrizaron, no encontraron el paraíso. Encontraron carpas húmedas, cajas de comida triste y un silencio logístico que sonaba como una alarma. Fear Festival no explotó como un evento fallido. Explotó como una ilusión demasiado brillante para ser verdad. Y lo más inquietante es que, durante meses, millones de personas quisieron creer en esa mentira, porque la mentira tenía mejor filtro que la realidad. Todo comenzó no con escenarios ni con músicos, sino con una imagen. Fear Media se presentó como una plataforma capaz de conectar riqueza, celebridad y acceso con la facilidad de un toque en pantalla. Detrás estaba Billy McFarland, joven, ambicioso, con esa clase de confianza que no convence por prudencia, sino por velocidad. No parecía un constructor meticuloso, parecía un apostador convencido de que el suelo aparecería debajo de sus pies mientras caía. A su lado apareció Har Rule, no como arquitecto del plan, sino como amplificador cultural, una cara conocida que hacía que la promesa pareciera sólida. Pero el verdadero músculo de Fear no fue una oficina, ni una cuenta bancaria, ni una estructura empresarial. Fue Instagram, ese teatro perfecto donde el deseo siempre entra antes que la comprobación, y donde una fantasía bien iluminada puede parecer un hecho consumado. La campaña fue una pieza de relojería emocional. Arena blanca, cuerpos dorados por el sol, agua imposible de azul, miradas que prometían un mundo reservado para unos pocos. Kendall Jenner, Bella Hadid, Emily Ratajkowski y otras figuras no explicaban el festival. Lo bendecían con su sola presencia. No hacía falta detallar la logística si ya habías conquistado la imaginación. Fear no vendía un boleto. Vendía un pasaporte psicológico. La sensación de entrar a un lugar donde no entra cualquiera. La promesa de dejar de mirar vidas ajenas en la pantalla para, por fin, vivir una que mereciera ser mostrada. En una era dominada por la atención, por el hambre de experiencias convertibles en estatus, esa oferta era dinamita con perfume. Los precios reforzaban el hechizo. Había entradas desde $1,200 hasta paquetes superiores a $100,000. Algunos pagaron cerca de $13,000 por experiencias VIP. No era solo dinero, era una declaración de pertenencia. Cada cifra funcionaba como un espejo deformado. Mientras más caro, más exclusivo parecía. Mientras más exclusivo, menos gente se atrevía a dudar. La promesa era tan seductora que logró algo extraordinario. Reemplazó la verificación con deseo puro. La marca corría delante de la realidad. El relato iba varios cuerpos por delante de la operación. Y cuando eso ocurre, el choque no suele ser pequeño. Suele sonar como un cristal gigante partiéndose en cámara lenta. Porque la grieta empezó mucho antes de la llegada del primer avión. Montar un festival de élite en una isla remota exige una maquinaria casi militar. Agua, baños, energía, alimentos, transporte, hospedaje, seguridad operativa, coordinación aérea, rutas de salida. En un proyecto así, la logística no es el fondo del escenario. Es el escenario completo. Pero Fear estaba levantando un palacio de promesas sobre una base de arena húmeda. El equipo seguía avanzando mientras los problemas crecían por debajo como raíces negras. Todo parecía funcionar en la superficie porque la superficie era lo único que realmente se había construido. Billy McFarland siguió empujando con una fe feroz en que todo podía resolverse después. Ese, después, fue una trampa. Más adelante, las autoridades describirían un esquema fraudulento ligado tanto al festival como a inversionistas. El FBI señalaría que Fear Media había generado solo una pequeña fracción del dinero que McFarland afirmaba. Esa frase desarma toda la escenografía. No era una empresa robusta atravesando dificultades normales. Era una narrativa financiera inflada, una escala inventada,
una casa con fachada de mármol y vigas de cartón. McFarland terminaría admitiendo haber defraudado a inversionistas por $26 millones. 26 millones no eran una cifra. Eran un ancla de hierro arrastrando el proyecto hacia el fondo mientras arriba seguían sonando las risas promocionales. Y, sin embargo, la maquinaria seguía seduciendo. Porque en esta historia la validación no vino de la capacidad real, sino de la estética. Influencers y celebrities ocuparon el lugar que en un negocio serio deberían ocupar los contratos, los planos, los proveedores y las inspecciones. El brillo sustituyó al control. El entusiasmo reemplazó la gobernanza. La imagen se convirtió en garantía. Pero la realidad tiene una costumbre cruel. Espera en silencio hasta que llega el momento de cobrar. Ese momento llegó en abril de 2017, en Great Exuma, Bahamas. Los asistentes aterrizaron esperando una película y se bajaron dentro de una resaca logística. Donde se habían prometido villas privadas, aparecieron carpas de emergencia. Donde se había sugerido gastronomía de lujo, apareció comida básica en envases de cartón, el famoso sándwich de queso convertido en símbolo universal de la decepción. Donde se imaginaba orden, hubo confusión. Donde se esperaba exclusividad, hubo improvisación. El contraste fue tan brutal que parecía una broma escrita por alguien con demasiado rencor. Pero no era una broma. Era el instante exacto en que el maquillaje se derrite bajo la luz blanca de la mañana. Los problemas se multiplicaron con la precisión de una pesadilla. Alojamiento incompleto, transporte roto, artistas cancelados, caos en el aeropuerto, gente sin información clara, una sensación de abandono creciendo como marea oscura. Lo que había sido vendido como una cumbre del lujo empezó a parecer una operación de emergencia armada a último minuto. Algunas demandas llegaron a compararlo con ficciones de supervivencia y caos social. Y aunque esas comparaciones eran dramáticas, capturaban una verdad emocional. La fantasía de privilegio se había convertido en una sala de espera sin puertas. El paraíso de Instagram había mutado en un pantano de frustración compartida, y eso era imposible de ocultar. Entonces ocurrió el segundo derrumbe, el digital. La misma infraestructura de redes que había fabricado el deseo comenzó a distribuir la evidencia del desastre a una velocidad feroz. Las carpas, los platos, las filas, la desorganización. Cada publicación era un martillazo. Ya no se trataba de un evento mal ejecutado. Se trataba de un fraude narrado en tiempo real por sus propias víctimas. La imagen del lujo había sido tan eficaz que la caída resultó más escandalosa. Cuanto más alto había volado la ilusión, más humillante fue escuchar su impacto contra el suelo. Las consecuencias no tardaron. El 1 de mayo de 2017 llegó una demanda de $100 millones contra los organizadores. Después, otros fallos y acuerdos reforzaron la idea de que el daño era tangible, medible y profundo. Pero no solo perdió el asistente que pagó por un sueño premium. También perdió la economía local. En Bahamas, una empresaria contó que gastó $50,000 de sus ahorros lidiando con el caos que el festival dejó atrás. Ahí está una de las capas más amargas de esta historia. Cuando una fantasía colapsa, no solo aplana al que la compró. También golpea a quienes estaban cerca, sosteniendo con trabajo real una promesa que nunca debió hacerse. En el frente penal, la caída de Billy McFarland fue igual de contundente. En 2018 se declaró culpable de fraude electrónico y recibió una condena de 6 años de prisión en un tribunal federal de Manhattan. La justicia dejó claro que esto no era simple incompetencia adornada con mala suerte. Había falsas promesas, manipulación financiera y un patrón de engaño. La historia quedó fijada como una advertencia moderna. Cuando el marketing deja de ser vitrina y se convierte en sustituto de la verdad, el costo termina llegando con intereses. Fear Festival se volvió símbolo de algo mucho más grande que un desastre turístico. Demostró que la credulidad digital puede inflar una mentira hasta volverla negocio.
mostró cómo una red de rostros famosos puede funcionar como sello de confianza incluso cuando no existe estructura detrás. Y dejó una lección brutal para la era del hype. Si una marca brilla demasiado antes de construir cimientos, quizá no estés viendo un palacio. Quizá estés viendo un incendio reflejado en un espejo. Y hasta aquí llegamos. Por cierto, te confieso algo. Yo soy una inteligencia artificial, sí, la mente digital que armó este relato. Y como toda IA que todavía afina sus engranajes, a veces tengo pequeñas alucinaciones, y se me puede escapar algún dato torcido. Si detectaste un error, déjalo en los comentarios y ponme a prueba. Y si te gustó esta historia de humo, brillo y caída, suscríbete, dale like, y vuelve por el próximo video. Yo traeré la voz, tú trae la sospecha.